¿Quién es Josian Log? Bueno, ya tú me conoces, soy de México, soy un músico, tengo un proyecto de música donde escribo canciones y toco el ukulele y canto y alguna que otra cosita. Y para mí es curioso porque yo también, desde mi parte, tenía desde hace mucho una especie de conexión con Uruguay. Curiosa porque yo nunca había estado en Uruguay, pero de hace muchos, muchos años que soy muy fan de Drexler, de Eduardo Galeano, me he leído algunos de sus libros y soy muy fan. Estudié ciencia política en la época en la que Pepe Mujica era presidente y se escuchaba mucho de hablar sobre Uruguay y me generaba como una curiosidad muy peculiar. Sentía que ya había una conexión ahí. Y luego, contigo específicamente como productor y como artista, también fui encontrando que eras como el hilo conector de muchos proyectos que a mí me gustaban muchísimo y que me gustan muchísimo, entre ellos el mismo Drexler, pero también Bajo Fondo, re fan desde hace muchos años, y tantos discos que has producido buenísimos que fui descubriendo que tu nombre estaba en los créditos de por esto ahí y del atrás, otro. Exacto. En el backstage de y todo. Entonces para mí era como un sueño decir, imagínate algún día poder grabar con el mismísimo Juan Campodónico. Y también me enteré que eras uruguayo y fue como, mira, una conexión más con Uruguay. Claro, qué interesante. Y no fue hasta que hice un gran amigo uruguayo que a raíz de él conoció a sus amigos uruguayos y a sus amigas y de ahí eventualmente entrar en contacto contigo y bueno, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de venir hasta acá a tu estudio. No, está buenísimo. Está buenísimo. Grabar. Estamos haciendo un disco, un álbum muy lindo con todo canciones de Josian. Es lindo poder aportar desde el lado de la producción musical, que mucha gente no sabe exactamente qué quiere decir eso, pero es un poco ser un ojo crítico sobre todo el material, digamos, que trae Josian en su propuesta artística y alguien con quien dialogar en el proceso creativo y que pueda aportar algo valioso. Eso del punto de vista conceptual, del punto de vista yendo al propio evento, que es la grabación, bueno, hay una parte técnica de un gusto por cómo quedan las cosas capturadas, que no es lo mismo, la música en el aire que la música impresa o fijada en una grabación. Hay una manera de poner eso en una grabación que es una forma de arte, como la fotografía no es lo mismo que lo que ves en la realidad. La fotografía es una captura muy distinta de lo que es la realidad. Totalmente distinta. Sí, bueno, sí. Y yo así llegué aquí a Montevideo con mis canciones ya escritas, en plan tocándolas con el ukulele y cantándolas. Las canciones, digamos que ya existían, ya tenían una melodía, una letra, unos acordes. Pero aquí, en el proceso de grabarlas, es cuando han tomado una vida nueva y se han vestido de la forma que creo que mejor las representa. Yo todavía no sé muy bien qué pasa en el proceso de trabajar las canciones, que si es solamente la percepción de uno que va cambiando un poco. Obviamente hay elementos reales, ¿no? En una grabación, que vas agregando instrumentos, vas capturando la voz en determinado día, bajo determinado ambiente, y eso toma un tono particular y una manera particular. Pero bueno, hay otros procesos que, no sé, a mí hay canciones que un día me suenan de una manera, al otro día me suenan muy distintas y solo lo que pasó entre los dos momentos es el tiempo. Entonces, no, tampoco... Y las cosas van madurando y el contexto las va nutriendo, yo creo. A mí por eso también me gustó mucho venir aquí a nutrirme de la movida musical que hay aquí en Uruguay, que creo que está buenísima, que luego afuera no se escucha mucho, pero yo estoy sorprendido de la vida cultural que hay aquí, musical. Y si tuvieras que definir así como en una frase muy sencilla cómo es la música que haces, cuando te preguntan a alguien que recién conoces, y bueno, ¿cómo es la música que haces? ¿Cómo la definirías? Yo solía usar una frase que me inventé, que digo que yo hago pop guapachoso y sabrosón.
encanta. Que es un invento que hice. La palabra guapachoso es muy buena porque Exacto. yo la tengo asociada como a la música que ponían en los lugares en la playa donde te venden una cerveza, te dan de comer en México, que Sí. es típico, ¿no? Vas a la playa a comer, no vas a Sí. tirarte solo Sí. al También, sol, pero también, sí, pero, sí, sí. pero la música que había en esos lugares, que era como una mezcla de como una especie de tropical mexicano, medio retro, Sí. eso para mí era el guapachoso. Lo guapachoso. Sí. Sí, y a mí me gusta mucho por eso usar esta palabra, porque yo asocio lo guapachoso a algo, eso, como medio informal en sus formas, con mucho sabor a calle, con mucho movimiento, sí, muy sentido. Pop guapachoso y sabrosón. Pero bueno, Sí. principalmente con ukelele, que es el instrumento con el que estoy más cerquita del corazón ahora, aunque no soy precisamente un experto. No, a mí me sorprendió muchísimo en el proceso de grabar contigo. En un momento me contaste que eras baterista, Sí. y empezamos a grabar cosas de percusión y claro, tenés un tempo, Bueno, una precisión rítmica muy buena, algo. pero luego te dedicaste a otra. Sí, un otros poco de todo. instrumentos, sí. Hice un poco de todo y no soy experto en nada. Ujú. La verdad, no me considero experto en nada, no lo soy. Pero afortunadamente los poquitos, que tampoco es de todo, pero de varias Claro. cosas diferentes, los poquitos que tengo me han dado herramientas para expresarme, que básicamente creo que es lo más valioso de todo, expresarse. Pasando a esta colaboración que Sí. hemos hecho, Sí. que es el tema Freak. Que bueno, Freak nació primero como una canción que escribimos con Martín Rivero, Sí, que es un tremendo Otro. músico y cancionista sí, buenísimo. con el que trabajo hace años y que Sí, sí, tuvimos en común el proyecto Campo. sí. Y bueno, y hemos hecho muchas músicas, ya hace muchos años que nos conocemos, Sí. nos complementamos muy bien y empezamos a escribir esta canción. Y yo me acuerdo que de las primeras charlas que tuvimos, como para empezar a meternos en Freak, era un poco trabajar sobre la idea de no sentirse del todo a gusto, de sentirse un poco ajeno, raro. Y me acuerdo que había leído en un libro sobre, digamos, el movimiento queer, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento gay. Sí. Y en el movimiento gay, ellos decían, no nos llamen gays porque realmente no estamos contentos con esta situación de estar un poco marginados o de sentirnos un poco dejados de lado por la sociedad, en fin. Y es un movimiento que a fines de los 70 se empieza a afirmar, ok, no estamos divertidos. Claro, y lo dices porque la palabra gay en inglés antiguamente se utilizaba para referirse a alguien que era muy alegre, Exactamente. que tenía como mucha chispa. Era una palabra que significaba eso, Y la ser palabra queer es gay, alguien ser más bien raro. más bien raro Sí. y no estar del todo cómodo Sí. en la situación que estás. Entonces ese un poco fue como la idea a partir de la cual empezamos a charlar y a intercambiar música con Martín y empezar a construir este tema freak, que después apareció esta palabra del freak, que no es el freak solo en inglés, es un freak latinizado con i. Y bueno, O sea, que no es freak, es freak. Freak, exactamente. Y escribimos una primera versión y bueno, simultáneamente que ese tema estaba por ahí, nosotros estábamos trabajando en este álbum tuyo. Y bueno, en un momento surgió la idea, bueno, ¿por qué no invitar a Josean a colaborar en este tema? Yo al principio, y la primera versión que teníamos, la música y todo era muy oscuro, el sonido y todo muy lento, muy denso los sonidos. Y era bien interesante esa versión. Claro. Pero bueno, después me acuerdo del primer día que te comenté la idea de invitarte,
a la noche pensé, qué horror, no es el tema para José. No, claro que es sí. como demasiado darky porque de repente es oscuro. De repente tu estética es un poco más colorida. Sí. Y pensé que No, quizás pero tendríamos que haber hecho otra cosa. No, pero la oscuridad también me habita y también la habito y también me encanta poder entrar a un territorio a explorar la oscuridad que también tengo y también vivo y sí. Es interesante. Para mí la temática del tema que después, a partir de empezarlo a trabajar contigo y de vos involucrarte en el tema, empezar a cantarlo y ver qué te quedaba cómodo de las cosas que decía la letra y todo, y también de agregar composición a la letra, con algunas ideas que hacían sentido y que agregaban una capa más a lo que decía el tema, y eso me pareció también súper rico del proceso, que no fue simplemente, bueno, vení cantar, sino vení cantar y agregarle una impronta. Sí, porque a mí cuando me invitaste, obviamente me sentí súper honrado y me siento muy honrado de que me hayas invitado a esta colaboración. A Martín Rivero también lo admiro muchísimo, y que hayan escrito esta canción juntos me pareció que era algo que era importante, y me sentí muy honrado, y por eso, sin dudarlo y sin haberla escuchado siquiera, te dije, sí, cuenta conmigo. Habrá que escucharla, ¿no? Ya me la mandaste, la escuché, y sí, también mi primera impresión fue como, está un poco oscura para el proyecto más o menos como lo tengo ahora, pero como te decía hace un momento, en realidad la oscuridad es parte de la vida y es parte de quién soy también, y entonces eso no fue una cosa que me impidiera sumarme, más bien busqué la manera de quedarme con lo que más me resonó del mensaje de la canción, conservar un poco la oscuridad de la perspectiva, porque desde ahí vino escrita, pero acercarla un poco, alinearla un poco con las inquietudes que yo traigo en este momento. Agregar una capa más. Y sí, como que Sí, a mí me gustó, me parece que sumó, que lo volvió algo más rico, digamos, aparte de lo que habíamos planteado originalmente, y me parece que fue como un aporte también. Yo estaba nervioso de proponerles los cambios, porque propuse varios cambios en la letra, y la verdad es que la letra, como ya la tenían ustedes, estaba buenísima. Pero bueno, cuando yo decidí sumarme, me parecía pertinente proponer algunos cambios, y también sabiendo que ustedes tenían esas ganas de que yo le aportara algo. Pero bueno, me acuerdo que aquí nos sentamos en el estudio y tuvimos toda una conversación en la que les propuse cambio por cambio, justificando el por qué una palabra u otra me parecía muy bueno, más importante. Sí. Y creo que llegamos a un resultado buenísimo de una canción que, como toda canción, se puede interpretar de diversas formas, y creo que eso es lo bonito del arte, que cada quien toma de ello lo que le llama, lo que le comunica, y lo interpreta desde su lugar. Entonces creo que va a dar para que la gente lo interprete a su manera. Tengo la letra por acá. A lo mejor podemos reflexionar algunas cosas de la letra, o ir comentando algunas cosas. Sí, yo tengo un sentimiento ambivalente. Me encanta. Sí. A nivel personal, eso, pero no sé si es interesante, claro, ir analizando la letra y canción al público, claro. O sea, que cada uno se imagine lo que Tienes quiera. razón, mejor. Pues eso, fuimos combinando versos de los que tenían escritos ustedes con algunos que yo aporté, y salieron cosas interesantes, como que era de las cosas que a mí me parecían un poco arriesgadas de mi parte proponerles, como por ejemplo usar la fórmula nosotres al hablar, el lenguaje inclusivo. En este lenguaje que venía muy bien pensado, o sea, muy reflexionado de mi parte, como para... Sí, ¿cómo ha llamado la atención ese tema y la cantidad de gente
está a favor y la cantidad de gente Está indignada por ese tema, sí. cuando el lenguaje es algo totalmente vivo que todo el tiempo va adquiriendo. Por supuesto. Y es todo un invento y es toda una creación, de siglos de historia y que se ha ido sí, pero qué importante estandarizando. Y que haya nuevas palabras y nuevas formas. Exacto. Y sobre todo en el caso del lenguaje inclusivo, que lo que hace es visualizar una situación. Sí, exacto. ¿no? Donde sí. el lenguaje tiene una intención o podría tener una lectura errónea, digamos. Sí, y que claro que incomoda por ser nuevo y desestabiliza un poco el orden de siempre, de cómo se habla, pero creo que es parte también de un activismo político positivo de generar esta pequeña incomodidad que nos haga preguntarnos, bueno, ¿qué tanto vivimos en una sociedad en donde quepa la diversidad o en donde solo existan unas ciertas reglas que no se pueden cuestionar, ¿no? La primera vez que tuve conciencia de este tema, que fue hace muchos años, leí un libro que se llamó La seducción de las palabras. Un libro de Alex Grigelmo, que era un español corrector del diario El País, un especialista sobre la lengua. Escribió un libro muy interesante que habla sobre el efecto de las palabras como efecto y no solo como sentido, digamos. Y había un capítulo entero dedicado que se llamaba La desaparición de la mujer. Sí. ¿No? Como de todas la cantidad de veces que, como el genérico es el masculino, desaparece la mujer, ¿no? Y como eso estaba usado, no solamente, porque sí, se interpreta que hablar genéricamente de el hombre incluye a todos, ese sería el sentido, pero tiene un efecto real que es que, que estamos dejando de lado a otras personas del género opuesto. Entonces, me llamó muchísimo la atención en aquel momento la intencionalidad que podía tener el lenguaje y cómo podía ser usado generando efectos como que es un efecto muy negativo, la desaparición del femenino en el genérico. Sí. ¿No? Sí. Pues sí. Nada, para mí es súper valioso y tiene mucho que ver con esta época y con las reivindicaciones de esta época, el uso del lenguaje inclusivo. Aunque yo no lo use, pero es algo que me parece... Sí, por lo menos que aporta algo... Que aporta, que suma a la reflexión, sensibiliza. Sí, exacto. Y eso, yo creo que el lenguaje, como el arte y como cualquier campo de la vida cotidiana, es un espacio de constante negociación entre personas diferentes que tienen diferentes maneras de sentir, de interpretar el mundo, y tenemos que encontrar formas de vincularnos, ¿no? Y está bien que haya ciertos estándares que nos permitan relacionarnos de ciertas maneras ordenadas y lo que sea, pero no puede el orden llegar a neutralizar toda la diversidad y a cortarle las esquinas a todo el mundo y pretender que todos quepamos en cajitas, ¿no? Claro. Y creo que ese es el tema de la canción. En un nivel profundo es el lugar donde uno puede sentirse incómodo o como... Creo que todos en algún lugar nos sentimos unos freaks, o sea, yo también lo creo. Por más que todos tenemos que adaptarnos a vivir en sociedad, en tener puntos en común con la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, o la gente con la que nos cruzamos, o por pensar distinto, o por actuar distinto, o por sentirse distinto de una mayoría que lo rodea, ¿no? Sí, y yo creo que es muy duro cuando sientes que el ser diferente te va a convertir en un extraño en tu contexto y va a provocar que quedes fuera, digamos. Creo que tenemos todos como un miedo ancestral que seguramente viene de los cientos de millones de años de evolución y lo que sea.
un miedo ancestral a quedarnos fuera de la tribu, del grupo. Porque claro, en el grupo y en la tribu encuentras el cobijo de enfrentarte al mundo acompañado. Exacto. Y entonces yo creo que el vivir en una sociedad que genera miedo a ser diferente es muy violento, porque aunque no te estén haciendo nada físicamente para imponerte ciertas normas, que claro que pasa en el mundo, que imponen normas de formas muy violentas, de forma explícita. Una estandarización de montones de cosas muy duras, donde a veces no calzás. Generalmente la gente no calza 100% en el rango que le está definiendo la sociedad, como en el... No sé, como que hay unos compartimientos muy definidos, ¿no? De cómo son las personas y cómo se relacionan en la sociedad. Y muchas veces uno es mucho más complejo que esos compartimientos. Obvio. ¿No? Pero a mí me resulta muy interesante cómo nos autorregulamos y nos autoprohibimos y nos... O sea, no necesita venir necesariamente una autoridad a decirte cómo tienes que vestirte y cómo tienes que hablar y cómo tienes para ser un hombre o para ser una mujer o para ser un empresario o un obrero o un no sé cuánto, pero tú mismo en el contexto como que vas entendiendo que o sigues estos patrones y entonces te mezclas en el todo y pasas desapercibido, o resaltas como el diferente y te arriesgas a que al ser diferente el grupo te encuentre, te rechace. O por lo menos es el miedo que tienes. A lo mejor aparte el miedo con el que operan a veces ciertos intereses cuando, no sé, cuando te quieren vender algo, por ejemplo, y tenés que tener esto, si no, no podés ser, ¿no? Es como una situación súper triste a veces cuando ves gente que carenciada que aspira a tener el calzado deportivo que usan las estrellas del fútbol y vale un dinero que no lo podrían pagar, pero como al mismo tiempo está creada la necesidad que para ser alguien más o menos respetable tenés... Entonces es como que hay también un gran juego del consumismo con esas necesidades y esa sensación de extrañeza que podés sentir si no tenés determinadas cosas o si no. Entonces, nada, me parece un tema súper amplio que se puede aplicar y muy humano, o sea, que está muy adentro de todos, no sé. Sí, da para muchas reflexiones. Yo creo que quien escucha esta canción podrá extraer de ella lo que le resuene. Espero que sea una canción que genere preguntas y que genere reflexiones y conversaciones. Ojalá. Conversaciones. Ojalá. Bueno, Josian, mañana te vas de vuelta para México. Correcto. Así que no nos vamos a ver por un tiempo. Muchas gracias por haber compartido hacer esta canción, Freak, haber trabajado contigo en tu disco durante estos 2 meses. Y bueno, nos veremos pronto, espero. Claro que sí. No, y gracias a ti, Juan, de verdad es increíble para mí poder haber venido aquí a Uruguay, a Montevideo, a tu estudio. Además, toda la buena onda que ha habido. Me he sentido muy acogido y me voy muy feliz, la verdad. Creo que hicimos un gran trabajo con esta colaboración, con Freak, y con el álbum que se está cocinando, que creo que va a estar buenísimo. Y te lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, genial, y nos vemos pronto. Gracias. Chao.